Juan Pablo Rols nació un 7 de abril de 1944 en la ciudad de Mar del Plata, en la calle San Martín 4476. Sus padres fueron Juan Rols y Catalina Violeta Powell, ambos misioneros evangélicos enviados desde Inglaterra a la Argentina. Tuvo 7 hermanos con quienes compartió su infancia y parte de su adolescencia, pero sería con su hermano Andrés, nacido en Inglaterra, con quien más años de su juventud pasaría en el extranjero. Como el padre de Juan Pablo era pastor enviado por la misión, cada determinado tiempo tenía que volver a su país natal. En el año 1959, toda la familia retorna a Gran Bretaña y se queda un año allá. Al momento de su familia emprender el regreso a la Argentina, Juan Pablo a sus 15 años debe tomar la decisión de quedarse y terminar sus estudios formativos en el extranjero. No obstante, no le fue fácil ponerse a la altura de aquel nivel académico porque era muy exigente. En septiembre del año 1960, Juan y su hermano Andrés comienzan juntos sus estudios en el Emmanuel School, ubicado en una ciudad llamada Swansea, sobre una bahía en el suroeste de Gales, Reino Unido. Durante estos años, ellos vivieron como pupilos en esa escuela, Juan estudiando para finalizar sus estudios secundarios y Andrés para comenzarlos. En 1964, Juan se muda a Londres e ingresa a la City University, donde comienza la carrera de ingeniería eléctrica, pero luego de un tiempo decide cambiar de carrera. Así, un año después, comienza ingeniería civil dentro de un sistema combinado, es decir, que 6 meses se estudiaba y 6 meses se trabajaba para formar experiencia laboral. De esta forma, en 1965 ingresa en una empresa constructora muy importante llamada McAlpine, que hacía grandes obras tales como puentes, acueductos, caminos, rutas, estaciones petroleras, ferroviarias y de energía, entre muchas otras. Fue allí donde Juan desarrolló sus conocimientos en estructuras de gran tamaño y donde formó su criterio y calidad de trabajo. Además, fue esta misma compañía quien le dio su sponsor durante los años que estudió la carrera, y cuando Juan les dijo que tenía decidido volver a la Argentina, le dijeron que si algún día retornaba a Inglaterra, tendría el trabajo asegurado en la empresa. Finalmente, en 1974, Juan Pablo Rols se recibe como ingeniero civil y un año más tarde se embarca en el CC Colombo para volver a su país natal y ya establecerse para formar su hogar. Al llegar a la Argentina, se instala en Mar del Plata y el 19 de noviembre de 1976 se casa con Delia Margarita Verdini, con quien mantenía una relación epistolar a distancia mientras vivía en el extranjero.
Ese mismo año recibe la noticia de que su título no será revalidado. Por lo tanto, comienza a trabajar como peón de albañil hasta que conoce al ingeniero Oscar Barroso, quien lo presenta en una empresa local llamada Construcciones Marplatense. Y 2 años más tarde, en 1976, el mismo ingeniero lo presenta en la Municipalidad de Mar Chiquita, dando así comienzo al inmediato desempeño de sus funciones bajo el cargo de director de Obras Públicas. Era como que éramos un grupo y la mayoría a él lo trataba como un padre. Es que era un padre para nosotros. Yo lo conozco al ingeniero en 1990, en julio de 1990. Yo me había recibido de arquitecto y me ofrecen trabajar en la Municipalidad de Mar Chiquita, en los planes de viviendas. Y el ingeniero estaba de director y estaba de secretario en ese momento Jorge Colli. Yo lo conocí creo que en diciembre de 2003 o un poco antes, cuando estaban armando los equipos de gobierno para que asumiera Pitingo. Y en eso, ahí nos conocimos, pero en realidad intercambiar con él fue en los viajes. Yo todavía vivía en Mar del Plata Vidal, en su auto, quien me iba a buscar, y me llevaba cuando yo no tenía auto, y en los viajes a La Plata. Ahí es cuando accedí, digamos, a compartir con él, porque en lo demás éramos todos juntos. Bueno, mira, yo ingresé al municipio en el 92, pero bueno, a tu papá recién lo conozco en el 2003, cuando él ingresa, y en esa época yo estaba en la oficina de personal. Bueno, me tocó conocerlo allá por el año 2003 y empezar a trabajar con él cuando era director de Obras Públicas y Privadas, y Mauricio Marcus era secretario de Obras Públicas y Planeamiento Urbano en el año 2007, que yo ingreso al municipio como un arquitecto más de Obras Públicas. Escritorio de madera que bueno, cuando yo entré ya estaba el escritorio y él estaba en ese escritorio, yo estaba en un rinconcito y él estaba en el medio, con todas sus cosas desparramadas, que él sabía perfectamente dónde estaba todo. No le tocaras nada y se lo cambiaras de lugar porque sabía que alguien había estado ahí. Estábamos muy vinculados, casi diariamente nos juntábamos todos los días, muchas veces fuera de horario de trabajo porque digamos, por nuestras responsabilidades y qué sé yo, que a veces teníamos que juntarnos fuera de horario de trabajo, pero siempre muy abocado, muy responsable, siempre muy preocupado por el vecino, por la institución como municipalidad para poder lograr lo mejor y encontrar las soluciones técnicas que hacían falta. Y que era muy compañero con nosotros, muy compañero, nos defendía a muerte. Sí, y muy servicial, eso sí. Su integridad en la forma de resolver las cosas. Siempre trataba de sacar lo mejor de las personas. Lo recuerdo cuando se hizo cordón cuneta con la gente que había quedado sin trabajo en el frigorífico de Viboratá.
muy temprano, con helada, con todo, íbamos a nivelar, y él siempre estaba dispuesto a enseñarle a todos los que quisieran aprender. Tu padre también se dedicaba 100% a todo, ahí iba para acá, iba para allá, iba a Santa Clara, cubría todos los espacios que tenía dentro de su función, y eso es importante también, haber dejado ese recuerdo de parte de tu padre en todas las personas que estuvieron alrededor de él, porque lo vieron trabajar y que él se dedicaba, se movía, así como te movés vos en la calle, él también andaba. Era el ir y venir para todos lados para tratar de solucionarlo. Y todo lo que nosotros aprendimos en la parte laboral, gracias a él. Y después, bueno, cada cual siguió su camino, pero creo que con honestidad. Eso nos dejó, ya te digo, para nosotros era como un padre. Yo lo que aprendí, que en realidad la cultura es una construcción colectiva. Y el ingeniero Rolls está en un montón de cosas que la gente ya ha olvidado. Digo, el asfalto de Río de Janeiro, el muro de hormigón que va por la costa de Río de Janeiro a la calle Necochea, que en ese momento se había comido toda la calle El Mar y no existía la calle. Entonces en un momento se hizo un proyecto con un muro de hormigón, posteriormente se consiguió el financiamiento y posteriormente se hizo el muro y se recuperó la calle y se hizo la vereda y así sucesivamente un montón de obras que hoy disfruta la gente y no sabe ni siquiera quién las hizo. Y en realidad lo que deberíamos pensar es que si algo estamos pisando es porque alguien lo hizo. Alguien se tomó el trabajo de pensarlo, de conseguir la financiación y de ejecutarlo. Y de tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y el ingeniero era de los tipos que trataba de que lo hiciéramos de la mejor manera posible. Bueno, la seriedad en la preparación de los elementos para poder gestionar una obra. Las obras, nada pasa solo. O sea, la gestión es la que hace que las cosas pasen, pero además de hacer que las cosas pasen, tiene que estar los elementos para que eso suceda. O sea, hay un montón de... Me pasa hoy en día, ¿no? Que hay incluso municipios vecinos que me dicen, ¿cómo hacen ustedes para que les salga esto? A nosotros no nos sale. Y mirá, fíjate, primero ocuparte de gestionar, que es hacer que las cosas pasen, pero antes que eso, tener la documentación, el proyecto, la idoneidad, la coherencia de que lo que se plantea sea la mejor solución, la más eficaz, la más eficiente. Entonces, bueno, eso es una cosa que aprendí de Juan Pablo, esa, ¿cómo te diría?, precisión en los términos, precisión en qué había que hacer. Me parece que eso era una cosa importante y a destacar, y también una docencia que él dejó, ¿no?, en el equipo. Una cosa que yo aprendí claramente de él. Juan Pablo fue un padre ejemplar en más de un sentido. Nos enseñó el camino de la vida desde la perspectiva divina, pero sin abandonar la realidad humana. De alguna manera siempre encontró la forma de vivir el cielo, pero con los pies firmes en la tierra. Por eso su fe impactó y marcó la vida de muchas personas, incluyéndome. Era un gran soñador, pero a la vez un hombre lógico y muy pensante. Y aunque en ocasiones parecía serio y distante, era simplemente cálido y amoroso. Juan amaba la creación. En especial se dejaba apasionar por el mar y sus elementos. Cada vez que podía, se retiraba al puerto y pasaba largas horas caminando por el muelle, en presencia de embarcaciones. Todavía me parece verlo caminar por las escolleras de Mar del Plata y de repente agacharse para levantar algo. Un tornillo, un bulón,
o algún pequeño pedazo de la estructura de un navío. Para él, este tipo de cosas no eran desechables, solo había que encontrarles una función. Era un apasionado de los buques y naves de gran calado, sobre todo los acorazados y portaaviones, y desde el extranjero había traído planos para la construcción de un velero de más de 6 metros de eslora desde proa a popa. Siempre fue muy creativo e ingenioso, y más de una vez me pregunté, ¿qué estará pasando por su mente? Porque a menudo parecía como si estuviera navegando en el océano de sus pensamientos. Le gustaba mucho la literatura, era un gran lector y escritor, además de un muy buen ajedrecista. Le gustaba todo aquello que estuviera relacionado con algún tipo de proceso lógico. Recuerdo que un día lo vi escribiendo números en una hoja y le pregunté qué estaba haciendo, porque pensé que estaría trabajando en algún cálculo, pero estaba jugando con los números simplemente, y me dijo que lo hacía para descansar la mente un ratito. El juego constaba en elegir 10 números al azar para componer una cifra de 10 dígitos. La idea era lograr descomponerlo en números enteros a través de divisiones. El objetivo era conseguir simplificaciones que nunca dieran decimales hasta llegar al número entero más pequeño que se pudiera obtener, y lograr hacerlo en el menor número de divisiones necesarias. Con el tiempo entendí que toda su vida fue así. Lograr ahorrar recursos en el proceso de obtener el mejor resultado posible. Una persona, además de su bonomía, de su humildad y su don de gente, una solvencia técnica y un conocimiento de todo el partido Mar Chiquita que impresionaba. Yo que recién entraba era como, no sé, ver una institución. Y bueno, recuerdo de ese momento que me quedó grabado, que él detectó una problemática que había en Santa Clara del Mar, que era todo lo que es la cuenca deprimida del centro geográfico de Santa Clara del Mar, lo que hoy es el Parque El Diego, y de ahí hasta el Arroyo del Paso, que en ese momento no había nada, eso era un parque, una suerte de baldío, y bueno, él detectó la necesidad de ordenar los desagües pluviales de toda la localidad, y ese era el punto central. Y bueno, me tocó verlo de primera mano, dibujando a mano, valga la redundancia, y calculando y tirando niveles y haciendo los planos y los cálculos y la memoria de toda esa obra, que es una obra importantísima, y que bueno, que él, por las vueltas de la vida, hoy, 2026, estamos hablando de más de casi 20 años después, esa obra se va a concretar, y la obra que se va a concretar es el proyecto que hizo el ingeniero Juan Pablo Ros. Lo único que se modifica, por supuesto, por el paso del tiempo, hubo alguna modificación en una pendiente, en alguna cuadra, pero el dimensionamiento, la lógica del trazado, el diseño de la obra, es el que hizo el ingeniero Juan Pablo Ros. Así que Santa Clara del Mar, si Dios quiere, el 14 de abril del año 2026 se van a abrir los sobres para la concreción de esa obra que diseñó Juan Pablo, como me tocó ver de otras más, ¿no? Como la defensa costera de Santa Clara del Mar y otras más en las que él fue parte clave, ¿no? Hay inclusive un puente de 15 metros de luz sobre el arroyo Viboratá y otro puente de 40 metros sobre el arroyo Chico y General Pirán. De estas obras que recuerdo que hidráulicamente fueron las más importantes que hicimos por sus medidas, hay obras más chicas y todas fueron diseñadas por el ingeniero Ros. Inclusive la capacidad de él tenía que solucionar no solamente la técnica estructural, sino la parte nuestra económica, que no teníamos ni los elementos,
ni las capacidades para muchas cosas, pero hicimos cosas interesantes porque la logramos con el ingeniero Rol, logramos todo ese tipo, mucha obra. Este es un país que siempre la manta es corta, no importa quién gobierne, siempre la demanda supera los recursos que tenés para ejecutar, y eso implica tomar decisiones y cortar por algún lado. Con lo cual lo sufría mucho porque él consideraba que teníamos que hacer mucho más de lo que hicimos. Era como distinto, ¿no? Parece que era distinto al resto de nosotros, ¿no? Como de una calidad y una integridad, ¿no? Distinta. Era muy reservado, muy reservado. Solamente cuando, por ejemplo, uno se abría, ¿no? Que tenía un problema, eso es lo que yo entendí, ¿no? Y él ahí invocaba, ¿no? La palabra, seguramente, de Dios, pero no, en el trabajo no. Se notaba así lo que era en la persona, esa humildad que tenía. Estaba como al servicio de, bueno, como digo yo siempre, el que está limpiando los pisos, él era exactamente lo mismo. Y esa admiración de él, de cómo trataba a todas las personas por igual. Ahí no había clases, no había castas, no había nada. Él como que se comunicaba con toda la gente igual, le explicaba a todo el mundo lo que él sabía, que sabía mucho. Así que bueno, esa es mi admiración, esa humildad, eso que él tenía de ayudar, ¿no? Era muy reservado, por sobre todas las cosas venía Dios, la Biblia y su familia, en ese orden, y nunca trató de generar inconvenientes. Siempre trataba de que pudiéramos llegar a resolver las cosas. Se discutía, se protestaba, pero en un determinado momento se tomó una decisión y me acuerdo que decía, bueno, dame el expediente y lo firmo. Y bueno, le dábamos el expediente, lo firmaba y te decía, bueno, hacelo. Ahora es tu responsabilidad, ya no es la mía. Y eso te va moldeando y te va enseñando a hacerte cargo de las distintas cosas. Un hombre con mucha paz interior, calculo que su fe tenía mucho que ver con eso, y siempre con buen trato, por eso yo decía lo de don de gente, siempre con humildad, siempre consensuando. Digo, había mucha gente que laburaba en ese equipo, digo, me acuerdo alguno, ¿cómo se llama? Alejandro, ¿cómo se llama? González, alias Charanguito, por eso no me acordaba, pero para nosotros era Charanguito, pero es Alejandro González. El Flecha, el arquitecto Erice, Fabián Di Luca, bueno, toda gente que ya laburaba con él cuando yo ingresé y que él siempre armaba equipo. O sea, a pesar de ser él que sabía, porque era él ingeniero de obra pública, con mucha humildad, siempre consensuando, siempre buscando soluciones conjuntas. Así que ese recuerdo lo tengo. Recuerdo el Falcon con el que se movía también, que era también una institución. Y nada, eso, todo buenos recuerdos, todo recuerdo de trabajo, de buen clima, de buen trato, la verdad que es para destacarlo. Bueno, viene otra compañera que adoro, Mafalda, que nos mimaba tanto con la limpieza, con todo. Le digo, Mafalda, ¿qué te pasa? Mira, estaba angustiada, tenía un problema, dice, y estuve con el ingeniero Rolls. No sabes, él es pastor. Entonces me ayudó tanto. La verdad que no puedo, y estaba emocionada, y yo me emocioné, por supuesto, como soy yo, con todo eso. Y bueno, después al ingeniero lo veía, le preguntaba cosas de la oficina cuando él llegaba. Ingeniero, ¿qué pasa con este archivo acá? ¿Se nos va a caer? No, quédense tranquilas,
que acá tiene un riel de la vía, así que no se les va a caer. Pero bueno, no lo llenen, no. Una persona muy abnegada, muy responsable, muy seria, preocupándose mucho por los problemas que aquejaban al partido de Mar Chiquita. Después como persona, una persona muy agradable para tratar, una persona que realmente sabía conformar un equipo de trabajo. Y bueno, hasta el día que se jubiló, que bueno, desde ahí lo empezamos a extrañar, ¿no? Porque si bien hay técnicos en la municipalidad, pero por ahí hay veces que hace falta un poquito el apoyo de un ingeniero, como lo tuvimos durante tantos años con él. Y lo que me impresionaba de Juan Pablo era siempre la profundidad. Cualquier comentario que hacía era algo importante. Siempre trataba de buscar una solución por el buen camino y con la buena onda. O sea, nunca lo vi enojado, nunca lo vi discutir ni nada, sino trataba de buscar soluciones que arreglaran lo que había que arreglar, o que llegaran al fin que él estaba buscando, o que la persona estaba buscando, con la gente que iba a plantearle un problema, o con los temas internos de la municipalidad que había que proponer obras para hacer o soluciones para hacer, pero nunca lo vi alterado. Sí, tratando de hacerlo lo más pronto posible para que la cosa siguiera su camino normal. Y luego, cuando me retiré yo también, como te decía, él seguía siendo el mismo. O sea, él seguía tratando de acomodar y mejorar la función pública de él y de todos los que estaban alrededor de él, ¿no? Dentro de la Secretaría de Obras Públicas. Pero entre los años 2001 y 2002, el ingeniero se enfrentaría a una ecuación con más incógnitas que variables. En el plano laboral, quedaría fuera del plantel municipal. En el plano familiar, su compañera comenzaría un proceso de depresión. Y en el plano de la salud personal, le detectarían cáncer. Y todo eso sumado a la crisis económico-social que se vivía en nuestro país por aquel entonces. Fueron años terribles, por lo que se vio obligado a buscar otra fuente de ingreso, pero su edad y condición no le eran favorables, así que consiguió pequeños trabajos momentáneos que le aportaban lo mínimo imprescindible como para sustentar a su familia. Hasta que un día vio en los clasificados el aviso de una empresa de materiales de construcción llamada Pasalto. Ahí consiguió empleo, realizando pruebas en control de resistencia de los materiales, y permaneció en esa empresa hasta que finalmente en el año 2003 es llamado a volver al municipio del partido de Mar Chiquita por el entonces nuevo intendente Jorge Alberto Paredi. En realidad lo que ocurre es un acto de ingratitud de la parte política hacia los... Tu padre tenía, como lo dije con anterioridad, un cargo político porque los técnicos en este municipio terminan teniendo cargos políticos, que es por una cuestión de que el municipio es chico. Esto no pasa en los grandes municipios. En los grandes municipios hay infinidad de directores y los directores son siempre de la planta técnica. Cuando se pasa de la gestión peronista a la gestión radical, simplemente es obligación entregar la renuncia. Tu padre entrega la renuncia y se la acepta. Con lo cual, él se quedó sin trabajo. Ustedes la deben haber pasado pésima. De eso podrás dar testimonio vos. Y honestamente fue un momento muy triste para los que trabajábamos con él. Porque en realidad nunca quiso sacar ventaja de lo que podría haber sido usar alguna artimaña para quedarse en el municipio. Por ello viví mucho esa parte donde él se quedó sin trabajo y yo seguía de cerca porque yo lo tenía que designar y
y lo cargo al ingeniero en el sistema y lo cargo y estaba como jugando con esa parte de él y me dolió muchísimo. Y bueno, un perdón, por supuesto que yo no tuve nada que ver, pero como representando a la comunidad. Y varias, pero que me acuerde ahora de ir a nivelar, de ir a medir, qué sé yo, de ir a pegar una cintada a un terreno y caernos, ponele, porque íbamos mirando para atrás y agarrábamos un pozo, todas cosas así, eso era muy normal, ¿viste? No es como ahora hay muchas construcciones, antes estaba todo medio a campo. Recuerdo también una parte de amargura cuando no podía hacerlo de la mejor manera posible, porque quizás eso es lo que sí charlaba conmigo. O sea que cuando, por un montón de cuestiones, por cuestiones de gestión, de presupuesto, de conocimiento de los que ejecutaban, no podía, sí, se amargaba, sufría. Cuando no podía plasmar la calidad con la que, o la precisión con la que debieran tener cosas que yo desconocía, porque yo no me acordaba, que ahora que lo decís sí, pero no lo recordaba. Pero sí lo que recuerdo es la amargura cuando no podía ejecutarlo con calidad o con precisión, ¿no? Yo quisiera contar la anécdota del Falcon. El Falcon era famoso. Durante muchísimos años viajamos en un Falcon gris, que lo tenía a cargo él y lo manejábamos, que estaba en condiciones pésimas. Por lo cual no tenía calefacción. En invierno nos metíamos adentro de una bolsa de nylon para ir hasta Vidal, y con ese auto se hacía todo lo que había que hacer dentro del municipio. Pero hay algo peor. Algún día el Falcon dejó de andar después de sucesivos años, y el auto que apareció para ir a La Plata con los funcionarios públicos era el Falcon de tu padre. O sea, tu padre durante muchísimos años, cuando el municipio no ponía un auto para ir a hacer las gestiones a La Plata, lo ponía tu padre. Y es más, hasta me acuerdo de haberle dicho, ingeniero, el auto ese no está andando en 4 cilindros, está andando en 3. No importa, vamos a llegar igual. Bueno, los recuerdos de él, porque por ejemplo él pasaba de obras públicas, que estaba en Coronel Vidal, acá la sede, él pasaba por el pasillito donde estaba la oficina de personal continuamente, ¿no? Entonces, en un momento, bueno, él iba a la oficina de personal por alguna consulta, algunas vacaciones que no se tomaba nunca, pero bueno, él iba a consultar, muy respetuoso, por supuesto, muy respetuoso, y me llamaba mucho la atención que él pasaba como corriendo siempre, como corriendo, que iba, por supuesto, a donde estaba el intendente, bueno, a la oficina de economía, y entonces yo le preguntaba por ahí a algún compañero ahí de la oficina, digo, pero ¿por qué el ingeniero Ross siempre anda tan apurado, corriendo? ¿Por qué lo veía él, un político, por ese cargo de director que siempre lo tuvo, de obras públicas, privadas, bueno, de diferentes nombres, pero bueno, siempre fue de obras? Y le digo, mirá Marcela, dice, lo que pasa es que el ingeniero no delega nada. Pero le digo, ¿cómo no delega? Porque eso... Y lo que pasa es que él quiere hacer él quiere hacer todo por ahí. La gente, bueno, lo podemos ayudar, lo ayudamos hasta donde ahí, pero yo digo, uy, ¿qué será eso? ¿Sería bueno o será malo? Y después, conociéndolo, me doy cuenta que, claro, eso de no delegar significaba que él conocía todas las personas, desde, no sé, el chofer que iba con la máquina a hacer el trabajo, hasta por supuesto el encargado, el secretario de inspección, el secretario, el director que sea,
pero él conocía a todas las personas, y todas esas personas que yo también conocía, tenía tanto respeto, tanta admiración por él. La vuelta al municipio significó algo muy importante para Juan Pablo, pero todavía quedaban situaciones complejas que afrontar. En esta segunda etapa de sus funciones públicas, él se encontraba enfermo y le fue muy difícil ocuparse de su propia salud cuando procuraba atender al mismo tiempo la salud mental de su esposa sin descuidar ninguna de sus obligaciones en el municipio, por supuesto. Fueron años muy duros en la vida personal de papá, pero jamás lo escuché quejarse o reprochar algo. Él siempre fue muy respetuoso con las decisiones de las autoridades de turno y jamás incitó a movimientos sociales que pudieran resultar perjudiciales o que pusieran en peligro la integridad de las personas. Él simplemente continuaba con su vida y trataba de hacer todo lo mejor posible. Recuerdo que un día le pregunté por qué había decidido venir a la Argentina, siendo que en Inglaterra tenía la posibilidad de ejercer como ingeniero y con mucho mejor salario. A lo que me respondió, en ese momento no lo sabía, pero hoy sé que tuve 3 buenas razones para hacerlo. Y simplemente me dejó sin habla. En el año 2002 consiguió hacerse aplicaciones de rayos en el Hospital Británico de Buenos Aires gracias a un contacto en el exterior, porque por la obra social no podía afrontar los gastos de un tratamiento en Mar del Plata. Recuerdo que ese año nos llevó a la gran ciudad y nos instalamos unos días en un departamento que fue prestado por una conocida de la familia. Durante este tiempo, él intentaba que no estuviéramos preocupados. Así que durante los momentos libres de tratamiento nos invitaba a pasear y conocer algunos lugares de la metrópoli. Luego de las aplicaciones, su salud logró estabilizarse por un tiempo y parecía fuera de peligro. Pero unos años después, la enfermedad volvió a aparecer y la salud del ingeniero comenzó a desmejorarse notablemente. Por esos mismos años, vivimos algunas situaciones difíciles con mi madre, cuyo estado también iba en un decaimiento acelerado. Hasta que finalmente, una madrugada del 8 de octubre del año 2004, el proceso arroja un resultado totalmente inesperado.
No necesito describir lo que Juan Pablo experimentó con el fallecimiento de Delia, pero tampoco necesito recordar que era un hombre de fe. Para él había una certeza absoluta de que todo lo que pudiera ocurrir en esta vida estaba diseñado y permitido por Dios según sus propósitos. Juan había comprobado durante toda su vida, tanto en el extranjero como en su propio país, una constante que no varía con las circunstancias: el amor de Dios. El 13 de enero del año 2007, Juan Pablo se da una segunda oportunidad y contrae nuevamente matrimonio, esta vez con Susana Malcolm, una mujer de la localidad de Coronel Suárez y conocida de la familia Rolls. Ella fue una gran compañía y ayuda para Juan durante los últimos años en su proceso de enfermedad, acompañándolo a él y a su familia hasta el último momento. Y fue así que el ingeniero, luego de luchar contra el cáncer por años, finalmente fallece una mañana del 4 de marzo del año 2013 en la Clínica Colón de la ciudad de Mar del Plata. Que estoy muy conforme y muy contento de haber compartido los momentos que compartí con él. Que me alegra el haber sido compañero de él. No te digo amigo porque no llegamos a ser amigos en el poco tiempo, pero siempre estuvimos cambiando ideas y compartiendo lo que queríamos hacer cada uno en su función. O sea que es un buen recuerdo, muy buen recuerdo el que tengo de tu padre, el ingeniero Juan Pablo Rolls. No, le agradecería, me parece que le agradecería como ejemplo, como modelo de coherencia, de honestidad, de humildad. También admiré mucho su fe, o sea, su profunda fe, su profunda convicción. Y me parece que eso también es lo que hace a todo lo demás, ¿no? Para él era un ancla muy fuerte, digo. Jesucristo en su vida y en su obrar fue muy claro y bueno, eso también fue una enseñanza y muy importante. Que se lo extraña, sobre todo que se lo extraña. Tanto como persona como la parte técnica. Muchas veces uno tiene alguna consulta, por ejemplo, sobre estructura, sobre hormigón, sobre cosas así, o sobre la parte hidráulica, y él siempre fue, digamos, más allá de mi formación o mi experiencia, era la persona idónea para consultarle, ¿no? Y para encontrar una mejor solución ante un problema.
Yo lo parafrasearía a Cerati y diría gracias totales. Y yo celebraría que su obra se hace. Yo le diría, che, viste, renegaste mucho, pero viste que las cosas buenas no se pierden y todos te estamos recordando y estás entre nosotros. Y que fue lo mismo que sentí cuando Walter lo anunciaba. Dije, ay, qué bárbaro, o sea, no sé, lo importante no está perdido, alguien lo toma y lo recupera y lo lleva más adelante. Y además me pareció muy importante el gesto de Walter de reconocer al autor. Me pareció esto como fundante, es decir, me parece que las cosas hay que decirlas con quienes las cimentaron. Y es importante la memoria. Y me parece que esto, no sé, ese hecho que parece una cosa nimia, nos lo puso a todos vivos entre nosotros, ¿no? Yo creo que en este momento todos lo estamos viendo y lo estamos viendo vivo, ¿no? A nadie se le ocurriría verlo en su último momento o en su dolor o en sus últimos momentos que fueron verdaderamente penosos, sino que todos lo estamos viendo parado, renegando y deseoso de que las cotas tuvieran, no sé, las inclinaciones o no sé qué, o el desagüe, el agua corriera por donde debiera correr. Los niveles correctos. Bueno, los niveles correctos, pero digo, mirándonos como... Pero me parece que es eso. Yo lo que diría es, bueno, tu amargura no fue en vano y estamos todos celebrando tu presencia entre nosotros, porque es eso, ¿no? En realidad yo lo que hice fue una nube de palabras pensando en lo que era el ingeniero. En el centro está puesto la palabra honestidad, familia y Dios. Abajo está la palabra coherencia, que es lo que lo acompañó casi toda su vida. Y después están puestos distintos tópicos de las cosas que él decía. Él generalmente empezaba las oraciones diciendo yo digo, porque no quería ofender al otro si pensaba de distinta forma. Está la palabra Cromwell y San Martín, que eran como sus partes de la historia más importantes, la de Inglaterra y la de Argentina. La Biblia, por supuesto, era reservada la palabra ingeniero porque él, más que Juan Pablo, era el ingeniero. Está Racing, que era el equipo de sus amores. Está la palabra sonrisa, porque tenía una sonrisa generalmente cerrada, pero muy agradable cuando la estaba pasando bien. Si hay algo que lo representaba, y que lo puse acá atrás, era la honestidad. Y busqué la palabra en el diccionario y quiere decir, es un valor fundamental que implica decir la verdad, actuar con integridad y ser transparente en nuestras acciones y palabras. Yo creo que esa es la definición de lo que era. Muchas gracias, Sergio. Y alrededor, escrito al revés, está toda la gente que trabajaba en ese momento cuando yo ingresé. Falcone, Hugo, Coli, Cecilia, Tatino, Alejandro, Mónica, Di Luca, Elcita, Tatá, Aguirre. Esos eran los que estábamos en 1990. Hermoso. Y te lo regalo a vos porque quiero que lo tengas de recuerdo. Muchas gracias. Quizá nunca te conocimos, papá. Quizá nunca realmente llegamos a entender tu doble función pública. Tus obras no solo fueron las que se veían reflejadas en los planos, llenas de cuentas, conversiones de unidades, medidas, cotas, cálculo de materiales, que finalmente se convertirían en construcciones, puentes,
cordones cuneta, pavimentos, casas, instituciones, desagües, entre otras tantas, como hoy, tu Cuenca 5, que ya es una realidad. No, tus obras fueron más allá, más adentro, más profundo. Vos lograste llegar al corazón de las personas, a esa área donde los cargos y las influencias a veces no llegan. Tu vida fue simple, no buscaste la gloria personal, no te gustaba salir en cámara porque te incomodaban las grandes manifestaciones y los actos públicos. Tu trabajo fue más fino, más dedicado, más artesanal, más ingenioso, porque creabas con lo que tenías a la mano. Fuiste un ingeniero del corazón y un constructor de las emociones fuertes, de los grandes lazos de amor y respeto de esa institución llamada amistad. Tu lealtad y confidencia eran una garantía de tu seriedad, pero nunca faltaba tiempo para el humor y las sonrisas. Nunca permitiste que tu conocimiento y tu sabiduría desdibujaran tu personalidad. Jamás miraste por encima del hombro a nadie y a todos los que pudiste, ayudaste. Toda tu vida fue un pregón de solidaridad y justicia, sin grandes manifestaciones públicas ni elocuencias. Y aún así, lograste lo que pocos logran: vivir en coherencia con el pensamiento y la acción, manteniendo un perfil marcado y una postura firme. Tu discurso fue lineal y exponencial a la vez, porque a medida que pasaron los años, se pudo ver bien claro que lo que decías y hacías era lo mismo. Jamás te dejaste comprar ni vender, y todo aquel que lo intentó descubrió que simplemente eras invaluable. Tu presencia irradiaba paz y serenidad, porque siempre supiste cómo y cuándo decir las cosas. Y tu trato profesional a más de uno incomodó, pero siempre dejaste en evidencia que te tomabas muy en serio tu trabajo. Tu fe fue tu bandera, tu estandarte y tu lucha. Tu amor creó puentes que unían a las personas, y la paz que tuviste fue el material para resistir las presiones. Cuando el dolor golpeó fuerte, le hiciste frente. Nunca fue una opción abandonar. Fuiste estoico hasta el final y volviste a reconstruir tu hogar desde las cenizas. Aún la enfermedad se topó con un sólido material difícil de destruir, pero tu humanidad te recordó que la voluntad a veces no puede vencer a la naturaleza. No dejaste grandes posesiones ni riquezas económicas. Esa no fue tu meta ni tu objetivo en esta vida. Lo que sí nos dejaste es un ejemplo de fe y amor. Y eso no se desvaloriza con el tiempo. Al contrario, crece su plusvalía
año tras año. Te nos fuiste muy rápido, ingeniero, y nos quedaron tantas ganas de seguir aprendiendo y creciendo a tu lado. Porque estar 5 minutos con vos era conocer y descubrir algo nuevo. Y hoy todo el partido de Mar Chiquita, tu amada Mar Chiquita, te recuerda por tu profesionalidad indiscutida, tu calidad humana, tu trato respetuoso, tu cercanía no fingida y por sobre todo, tu corazón bondadoso. Hoy decimos gracias, ingeniero Rolls, por enseñarnos y comprobarnos la ecuación integral más compleja de todas, pero también la más auténtica: la integridad.